Aquí comienza La Informante, el programa de la neta que te pone al día con el proceso constitucional. Que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estoy soñando, parece mentira, pero La Informante está de vuelta con una nueva temporada, la cual estará dedicada a la etapa final del proceso constitucional, y este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Comencemos. Damos la bienvenida a nuestra invitada del primer bloque, Estefanía Labrín, periodista de Bar Constitucional, que también ha seguido con lupa este proceso y con quien compartimos mesa dentro de la carpa de prensa. Así que también aprovecho de enviarle un saludo a todo el equipo de prensa que está cubriendo este proceso. ¿Cómo estás, Estefi? Bien, ¿y tú, Cata? Sí, una mesa muy entretenida, tenemos nuestras cositas, tenemos aliños para la ensalada, así que lo hemos pasado bien dentro de todo en este proceso. Sí, es verdad, dentro de todo la hemos pasado súper bien, y con este mismo ímpetu haremos un breve resumen, así que vamos a recapitular. El miércoles 4 de octubre, tras 14 días y más de 1.500 votaciones, el Pleno del Consejo Constitucional finalizó la etapa de votación en el hemiciclo, con un texto constitucional que tiene 219 artículos distribuidos en 17 capítulos. ¿Te parece, Steffi, si repasamos algunas de estas normas que no dejaron indiferente a nadie? Yo creo que sí, repasemos las normas y las normas que no quedaron también, que son súper interesantes. Buenísimo. Partamos con partamos con la siguiente redacción. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, es parte de las 12 bases constitucionales. Antes estaba en el artículo 1 con el anteproyecto, pero ¿dónde está ahora? En el artículo número 2. ¿Y qué pasa con eso? ¿Hay alguna repercusión? Más que, primero está lo simbólico, que por supuesto poner algo en el primer artículo, hay un gesto simbólico de que creemos que esto es lo más relevante. Pero acá por eso te hablaba de las normas que no quedaron, porque aquí lo que está pasando es que no hay tanto énfasis a lo que se llama responsabilidad fiscal. Entonces lo que se establece es que los derechos sociales solamente van a poder ser, por ejemplo, reclamados ante tribunales si es que tienen prestaciones prestadas por ley. Entonces aquí ya tenemos algunas cosas. Hay algunos avances respecto del actual, hay bastantes. Por ejemplo, el tema de la vivienda es una novedad constitucional, pero también falta que el Estado quede un poquito más comprometido, por decirlo de alguna manera, como que quede más forzado o obligado, o que sea parte de su declaración de principios, de garantizar ciertos derechos sociales como la salud, la educación y otros derechos sociales que yo creo que está claro que todas las personas también requieren de ellos. Oye, Estefi, ¿cómo está la redacción entonces ahora en torno a eso? Si es que no hay como un Estado tan presente. En la mayoría de los casos no se habla de la palabra garantizar, como que el Estado garantice ciertos derechos, sino que hay ciertos matices, como que puede promover ciertos derechos o puede garantizar el acceso a ciertos derechos. Y también existe algo que es un poquito más técnico, pero que tiene una explicación, que se mantiene la autonomía de los grupos intermedios, que son los que proveen los servicios que finalmente hacen que el Estado pueda llegar. El Estado no puede llegar directamente y decir te voy a ayudar acá, sino que tiene unos grupos intermedios y estos se mantienen medios autónomos. Entonces ahí se dificulta que la ayuda llegue de manera más directa. ¿Y esos grupos intermedios serían como privados? Pueden ser privados o pueden no serlo, que aquí es donde tenemos los grandes problemas que hemos visto últimamente en algunas temáticas, como por ejemplo salud o por ejemplo pensiones. Que vamos a hablar más adelante. Sí. Adelante porque vamos a estar hablando de eso. Y en torno a la participación de mujeres en la política, también hubo algunos cambios, porque nosotras estábamos viendo de que hay unas unidades de propósito de la derecha que, fueron las grandes protagonistas de la discusión durante esta etapa, y que eliminaron el verbo asegurar y estaría rebajando la intensidad. A promover. ¿Qué pasa con eso? A ver, básicamente al poner en una constitución que se va a garantizar una participación paritaria entre hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es garantizar que las personas van a poder ser parte de este espacio en el que generalmente han participado solo hombres en la historia de Chile. En la historia de Chile hemos tenido súper pocas presidentas de instancias importantes como el Congreso, como la Cámara de Diputados, y al solamente promover y no garantizar, lo que estamos haciendo es como decir, sí, chiquilla, ojalá que vaya todo bien, pero las medidas concretas se ven un poco más difíciles de que se alcancen, porque no estamos forzando, no estamos diciendo como ya, pues, vamos, y trabajemos para que efectivamente se garantice la participación de las mujeres. Y acá también se rechazó lo que se llama una
transitoria, que una medida transitoria es lo que va a pasar si es que se aprueba esta Constitución. Hay un periodo en el que se implementa la Constitución. Sí. Y en esta transitoria se hablaba de una proporción que igual es mucho más baja de lo que nos gustaría, Sí. de la paridad, que sea 50-50, es un 60-40, que cuando uno de los dos géneros sobrepase esta proporción, lo que se hace es que se hace una corrección. Y eso también se rechazó. Entonces, ni siquiera como parte de una medida transitoria para eventualmente poder avanzar, o incluso, podríamos decir, incluso solamente para promover que se avance eventualmente, también se rechazó. Entonces lo que quedó ahí fue varias cosas interesantes que se va a promover solamente, pero también vimos cómo se dividió un poquito la derecha en esa votación. Sí, eso también estuvo bueno. interesante. Y también quería remarcar que también hubo una IPN que ingresó Corporación Humanas, que también quedó rechazada, que proponía ingresar el principio de paridad en la democracia, que quedó rechazada y quedó, claro, esta nueva redacción que dice que la ley promoverá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y los cargos de elección popular. Oye, Estefi, con el saldo final que dejaron las votaciones, las encuestas también hicieron patente el sentir de la ciudadanía con el proceso en curso. Por ejemplo, ustedes tienen una edición de septiembre que se llama la encuesta de Observatorio de VAR y arrojó que un 62,7% votaría en contra de la propuesta constitucional para el plebiscito del 17 de diciembre. Estefi, ¿qué otro registro destacarías de esta medición que me parece interesante porque no es la única encuesta que está arrojando este porcentaje? Bueno, también nosotros tratamos de buscar una respuesta que no simplemente sea medir como a favor o en contra, sino que también queremos entender un poco por qué la gente se está inclinando más hacia el en contra o hacia el a favor. Y aquí, por ejemplo, preguntamos por algunas enmiendas que fueron muy populares y que se rechazaron y otras que no eran tan populares y que se aprobaron. Entonces ahí tenemos varias. Pero yo te quiero destacar una que nos llamó mucho la atención, que es la de objeción de conciencia institucional. Porque buenísimo, sí. esta genera un desacuerdo superior al 80%. O sea, esta es una enmienda que a la gente no le gusta tanto. Pero Estefi, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de objeción de conciencia institucional? Es que aquí es donde tenemos el tema, porque la objeción de conciencia institucional finalmente lo que hace es que la objeción de conciencia secas es que tú puedes estar por sobre de cierta ley porque consideras que va contra tu pensamiento. Por ejemplo, yo por temas de religión prefiero no hacer este tipo de cosas y hay una ley que te dice que hay que hacerlo y tú puedes discutir cómo sabes que yo tengo esto. Cuando le damos esto a una institución, que la institución pueda no respetar la ley por temas de objeción de conciencia, se vuelve súper complicado porque aquí es donde entra que, por ejemplo, existan colegios que tengan normas estrictas respecto de la moral, de acuerdo a su objeción de conciencia institucional por religión, y que puedan tomar ciertas decisiones. Ahora, solamente para aclarar y no caer en desinformación, ¿sí? ¿Esto quiere decir que el día de mañana los hijos de padres separados no van a poder ir más a un colegio católico? No. Pero sí podrían eventualmente abrirse ciertos procesos legales que van a dificultar que las personas puedan acceder. Buenísima esa aclaración. Claro, y acá preguntamos en la encuesta sobre 3 casos en particulares. Ya. Un 93% de las personas están en desacuerdo o muy en desacuerdo con que un colegio pueda expulsar a una adolescente embarazada. Que eso también podría caer dentro de estos casos que se podrían judicializar. Un 85% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que un colegio pueda expulsar a un joven transgénero y un 85% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que un médico en un consultorio municipal pueda negarse a recetar anticonceptivos de emergencia. Recordemos que los anticonceptivos de emergencia, que son la llamada píldora al día después, también son un tema que sacó a colación el mismo consejero Silva, que dijo que hay un caso en Estados Unidos donde las farmacias se acogieron a este principio para no venderla. Él mismo lo citó. Entonces aquí es donde uno dice como chuta, ¿cuál será realmente la intención detrás de esta norma? Súper interesante eso que menciona Estefi, porque claro, la objeción de conciencia institucional durante la discusión en el Pleno igual prendió harto. Sí. Ahí Flavio Quesada igual estuvo, el comisionado, estuvo contestándole a Silva en torno a esa norma. Estefi, muchas gracias por esta revisión express y esperemos que con esto nuestra audiencia no quede tan colgada. Igual les recuerdo que en nuestro sitio web laneta.cl podrán encontrar 4 boletines especiales con la discusión y votación que hubo en el Consejo Constitucional, junto con lo que pasará esta semana con las observaciones de la comisión experta, que ahí ya estamos viendo qué va a pasar, si hay acuerdo, si no hay acuerdo, cómo van a funcionar estos 24 comisionados y comisionadas, pero todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página web de La Neta.
Steffi, ¿te tinca si pasamos al segundo bloque? Me encanta, vamos al segundo bloque. Buenísimo, igual ya es obvio porque la tenemos acá a Paloma Zúñiga, quien es protagonista de esta etapa que estamos despidiendo, pues es consejera constitucional de la región del Biobío por Revolución Democrática y el Frente Amplio. Bienvenida, un gusto saludarte, Paloma, ¿cómo estás? Muchas gracias a la Anita por la invitación. Buenísimo. Oye, Paloma, justo antes de recibirte estábamos con la Steffi comentando los resultados de la última encuesta de Bar Constitucional, que recordemos arrojó que un 62,7% votaría en contra de la propuesta constitucional realizada por el Consejo para el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Cómo interpretas este resultado? A ver, lo interpreto como una suerte de hastío a la capacidad que tiene la política de llegar a acuerdos. De quienes piensan distinto, que puedan encontrar consenso, yo creo que por ahí va ese rechazo o ese en contra. Y también creo que hubo una fatiga en relación al proceso pasado, había mucha esperanza, se perdió ese proceso y también creo que hay un poco de responsabilidad de la campaña del rechazo que fue muy fuerte, para mí fue imposible esa campaña. Creo que una de las campañas más fuertes que ha tenido Chile en términos políticos el último tiempo. Y esa campaña no solamente fue en contra de la propuesta constitucional, sino también en contra del proceso constitucional. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay una serie de factores que se arrastran hasta el día de hoy que nos llevan a tener este gran porcentaje en contra. Buenísimo. Y ahora vamos de lleno con el análisis de algunas normas aprobadas. Y partamos con la protección de la vida de quien está por nacer, con la que el oficialismo y el mundo progresista en general han sido bastante críticos, argumentando que esta podría dejar inconstitucional la ley de 3 causales. Paloma, si pudieras profundizar en esto, por favor, porque no, para que la gente pudiera como entender sí. ¿Por qué una ley vigente hace 6 años quedaría inconstitucional en el caso que se aprobara esta propuesta? A ver, voy a ser más precisa. Lo que hace esta norma es, en el fondo, abre la puerta a derogar la ley de aborto en 3 causales, lo cual obviamente significaría un retroceso. Uh-huh. Pero hay que entender 2 cosas. Primero, el de entregar el sujeto de derecho a un feto, para nosotros es un feto, efectivamente permite la derogación de la ley de aborto en 3 causales, lo cual es sin duda un retroceso, pero además inhabilita la posibilidad de avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual a nosotros también nos parece gravísimo. Y esto además se entrelaza con la norma que permite objeción de conciencia institucional, que es otro problema más, y además se enlaza con otra norma que es que define a la infancia o a los niños, a los menores de 18 años, sin un tope, digamos, como por ejemplo la ley hoy día dice que una persona es persona desde que nace. Entonces, esta ley lo que hace, o sea, esta norma de considerar a los niños menores de 18 años más la norma de objeción de conciencia institucional, más entregarle el sujeto al que es lo ya aceptado en la sociedad chilena, lo que hace es un conjunto de normas que permiten derogar fácilmente la ley de aborto en 3 causales, que es lo que a nosotros nos parece fatal. O sea, ese sería el escenario en el caso que se aprobara el texto. Ese sería el caso que se aprobara y ese sería el escenario que podrían optar algunos jueces, que es el espacio público, digamos, donde se habilita o se deroga una ley. Paloma, ¿y cómo ha sido recibida esta interpretación por las derechas, republicanos, Chile Vamos? Como le han mencionado algo como que eso es posible. Es que en distintas discusiones y conversaciones que hemos tenido de pasillo, ellos están derechamente en contra de cualquier tipo de aborto. Entonces, para ellos no es un tema tan importante como para nosotros, que velamos por la libertad de las mujeres. Nosotros se lo hemos dicho, mira, yo busco la libertad plena de las mujeres y eso significa también libertad plena sobre su cuerpo. Pero a mí muchas consejeras de Chile Vamos y republicanas me han dicho, yo no quiero el aborto en ninguna causal. Y es legítimo, pero me están imponiendo a mí una forma de entender la vida que yo no comparto. Claro. Y en una constitución que nosotros hemos dicho insistentemente es identitaria, y esto es un tipo de identidad que representa a un grupo de personas que es válida, que es respetable, pero hay otro grupo que pensamos distinto y que nuestra opinión igual es válida e igual podemos libremente elegir el camino. ¿Y nunca pudieron llegar como a un acuerdo en torno como a esta redacción de esta, bueno, este es parte del derecho a la vida? ¿Nunca pudieron llegar como a un acuerdo en torno a la... O sea, nosotros respetamos el derecho a la vida, eso sí. Creo que es súper claro, y de hecho el anteproyecto lo dice, sí. Se respeta el derecho a la vida, y yo creo que ese consenso
es bastante transversal. Yo creo, y lo dije, de hecho yo lo propuse en la mesa de negociación que tuvimos, entre todas estas mesas que tuvimos, que no pongamos temas en la Constitución que dividen a las chilenas. Fui súper clara. Y dije, hay chilenas que están a favor del aborto libre o en cualquier causal, y hay chilenas que están en contra. Respetable ambas miradas, pero no lo pongamos en la Constitución porque vamos a tener un texto constitucional que va a dividir a la persona. Va a dividir en la persona en la opinión. Yo voy a recibir este texto y voy a decir, mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto estoy en contra. Estoy de acuerdo con esto, pero con esto estoy en contra. Entonces vas a generar esa división que esperábamos todos. Yo creo que a raíz de los hechos pasados, el 4 de septiembre y todos los procesos políticos que estaba viviendo Chile, de tomarnos un break, de hacer una constitución de consenso. Lamentablemente eso no fue posible en las comisiones y no fue posible en el pleno, y ahora estamos en la última instancia, que yo veo muy difícil que en 5 días se solucionen todo este problema, pero nosotros le pedimos a nuestro comisionado Domingo Lovera que fuera con la misión de tratar de llegar a acuerdos de la manera más coherente, armónica posible, pero ya en el fondo nosotros hicimos todo lo que pudimos. Yo de verdad hice todo lo que pude. Voy a dejar ahí porque voy a tomarlo lo que acabas de decir del trabajo que está haciendo hoy día la comisión experta, pero porque me gustaría pasar a la encuesta de VAR constitucional que fue en agosto, que registró que un 80% de las personas están de acuerdo con cada una de las 3 causales. ¿Hubo variaciones en la encuesta de septiembre? 82,1 es el porcentaje de las personas que están muy de acuerdo o de acuerdo con mantener la ley de aborto en 3 causales. Ese es más o menos el rango, dependiendo de la causal, pero por ahí se mueve. Buenísimo. ¿Y cómo leen ustedes desde VAR este apoyo ciudadano versus lo que está pasando hoy día en el proceso constitucional, que era lo que nos contaba Paloma? Bueno, ahí lo que dice Paloma está muy interesante porque nosotros también tenemos algunos otros datos respecto de las enmiendas también, como una a una y disgregando, pero hay un dato muy interesante que es que subió el porcentaje de las personas que creen que los consejeros debieran llegar a acuerdo, un poco más lo que decía Paloma, como llegar a esta redacción de consenso entre 2 partes que probablemente no están muy de acuerdo, pero que pueden encontrar algunos puntos en común. En la medición de agosto, un 79% de las personas creía que se debían lograr estos grandes acuerdos. En tanto, en la medición que hicimos ahora, durante el mes de septiembre, este porcentaje subió a un 84%. O sea, cada vez son más personas las que creen que debieran existir grandes acuerdos, y también cada vez se reduce la cantidad de personas que creen que la Constitución debiera ser lo que se denomina identitaria, que debiera representar solamente a un grupo. Que también eso, muchas veces nosotros nos enfocamos en que sube la opción de que aumenten los acuerdos, pero también este dato es relevante porque lo que hace es que se reduce la cantidad de personas que están de acuerdo con que lo que se emita del Consejo sea un texto que represente solamente un sector. Sí, es que en ese sentido nosotros, también nosotros quienes representamos a las fuerzas progresistas que fuimos por el apruebo, tuvimos un gran aprendizaje el 4 de septiembre que tenía que ver precisamente con eso. Nosotros teníamos los votos, 127 votos, que digamos votaban en bloque en un proceso constitucional donde había 155 personas, y se creía que esa mayoría representaba la mayoría de la sociedad, que fue por supuesto una mirada bastante sesgada porque fue voto voluntario, no fue voto obligatorio, etcétera, etcétera, en un contexto distinto, pero se cometió el error de asumir eso, y nosotros llegamos a este proceso con ese gran aprendizaje en la mano y dijimos, mira, ustedes tienen mayoría efectivamente, pero esa mayoría no garantiza que este proceso se apruebe. ¿Por qué no lo garantiza? Porque lo vimos recién, venimos de ese aprendizaje. Entonces invitamos nosotros a los consejeros de derecha a generar estos acuerdos, y hablamos de acuerdos transversales y que saliéramos todos apoyando el texto. Sin embargo, en el camino que iba pasando el proceso nos fuimos encontrando con esta muralla, principalmente del Partido Republicano, no así de Chile Vamos, y en eso te quiero ser súper justa. Hay consejeros de Chile Vamos, generalmente los más mayores y estos como descuadrados que vimos en el pleno, que efectivamente tuvieron una voluntad genuina de llegar a acuerdos, y yo puedo dar fe de eso. En el caso de Germán Beque, que era el presidente de mi comisión, que fue una presidencia muy ecuánime, él sí tenía la intención, y cuando no teníamos acuerdo me decía, ya, pero veamos cómo lo redactamos para que quedemos los dos conformes. Pero nos pillamos con esta tercera fuerza, que es una fuerza nueva, que es una fuerza que está recién creando, digamos, su sabiduría política, que está
en la efervescencia de haber ganado, administrando ese poder que yo creo que es muy complejo, que es el Partido Republicano, que simplemente no quería transar nada. Entonces nosotros, a mí me llama la atención porque ahora los escucho hablar a los consejeros republicanos. Era exactamente el mismo discurso que había en la convención. Nosotros sí representamos a Chile, nosotros sí sabemos cómo funciona. Entonces, pucha, no es así. No funciona así. La gente, Chile es un país que es un país tranquilo, la gente quiere vivir tranquila, quiere paz, quiere ganar su sueldo, quiere ir a la playa el fin de semana, quiere comerse un completo tranquilo, y que todo funcione de la mejor forma posible y ojalá para todos de la mejor manera posible. Chile no es un país que acepta el abuso o que se queda tranquilo con la desigualdad. Entonces nosotros le dijimos, oye, hagamos el esfuerzo, hagamos este acto heroico y milagro de llegar a acuerdos, pero fue imposible, al menos en la comisión experta. O sea, en el Consejo Constitucional. Y ahora, en el marco de las observaciones de la comisión experta que van a tener que entregarle ya esta semana, ¿crees que habría una apertura para cambiar esta redacción del derecho a la vida, sobre todo del quién? Mira, nos pasó un poco igual que en el Consejo Constitucional, donde en la mesa decían, hoy sí, cambiemos todo, no hay problema, y después llegaba José Antonio Kast y decía, no, nosotros no vamos a transar con el derecho a la vida de quien está por nacer. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ya no recuerdo en qué programa, en un canal salió José Antonio Kast diciendo que ellos con eso no transaban. Entonces tú no sabes quién es el interlocutor que está realmente diciendo lo que va a pasar. Yo tengo entendido que es un punto de inflexión importante adentro de la mesa de negociación ahora, pero yo espero que no quede eso como está. ¿Y cuál sería como la propuesta que ustedes como que... Se respeta el derecho a la vida y se prohíbe la pena de muerte. ¿Cómo estaba en el anteproyecto? De hecho, creo que el anteproyecto en ese sentido logró unir. Yo creo que lo que todos buscábamos, que la propuesta constitucional nos uniera. Y yo creo que el anteproyecto, sobre todo en esa frase, porque hay cosas del anteproyecto que obviamente yo digo, ya, pero digo, bueno, no me tiene que gustar a mí nomás. Sí. Pero en ese sentido yo creo que todos podríamos decir, oye, mira, es conciso, es preciso, no es interpretativo, es claro. Tú no puedes ir matando a la gente a disparos en la calle, eso yo creo que está muy bien que quede así. Se prohíbe la pena de muerte, me parece perfecto, pero me parece que quedó de una manera que podría unir a todas las mujeres esa norma. Paloma, y tampoco ustedes tampoco estarían como a favor como de que se repusiera como la redacción que está en la actual Constitución, que protege la vida de qué O sea, ese sería un acuerdo por desgaste, como cuando tú ya dices como ya, mira, ok, dejémoslo. Pero no es lo que buscan ustedes. O sea, yo voy a ser súper clara, yo estoy a favor del aborto libre. Ya. Respeto mucho a las personas que están en contra del aborto libre, pero creo que ninguna puedo imponer la visión de la otra encima. Yo no voy a imponerle mi visión a una persona que está en contra, y si la persona no quiere, fantástico, le entregaremos todas las herramientas para que sea madre, y creo que la maternidad es algo muy bonito. Pero tampoco quiero que me impongan a mí una forma de hacer las cosas que es básicamente obligar a las personas a tener hijos cuando es un embarazo no deseado. Bueno, este tema da para largo y sabemos de que... Mira, qué bueno que lo dices, porque efectivamente nosotros queremos que esta discusión se pueda dar en el futuro, no hoy día, por supuesto, pero da para largo. Sí, da para largo. Es un tema, claro. Y tenemos a la comisión experta también en este momento, trabajando y negociando, tratando de llegar a puntos de acuerdo. Y pasando a otro tema, en torno a la libertad en el sentido amplio de la palabra. De hecho, Paloma, realizaste una intervención bien potente y me voy a tomar la libertad de citarte, que dices: en este consejo se ha hablado mucho de libertad que no existe en Chile. Y en Chile la libertad depende únicamente de cuánto ganas, cuánto es tu sueldo, y si tu sueldo no le da, simplemente no eres libre. ¿Cuáles son a tu juicio las normas que establecen una libertad sujeta al bolsillo? Bueno, la libertad de elegir el prestador y la aseguradora en lo que sea depende de tu bolsillo, porque seamos francos. Si tú ganas 4 millones de pesos y tienes que tienes que operarte, vas a ir a la mejor clínica porque tienes 4 millones de pesos, tienes 18 millones de pesos de crédito, entonces vas a poder ir, te vas a operar en un día en tu regia sala privada. Pero si no los tienes, si ganas 500 mil pesos, te vas a tener que ir a la lista de espera del hospital y esperar.
Entonces, a mí me parece que esta fantasía de la libertad de elegir es simplemente una fantasía. Asegurémosle la libertad a la gente, sí, ok, entonces la salud tiene que ser gratuita. Si tú quieres que realmente la persona elija libremente, autónomamente, en libertad, no tiene que depender de su bolsillo, porque si no, no es libre. No le puedes decir tú a una persona que gana 500.000 pesos, oye, usted va a ser libre si tiene la libertad. No, es mentira. Y lo que me sorprende aún más es que se crea que la gente no se da cuenta de eso. Yo siento que la gente entiende, oye, si yo gano 500 lucas, no puedo libremente hacer lo que yo quiera este fin de semana. Tengo que acomodarme a lo que yo gano. Entonces no le digan a la gente que va a ser libre o que le van a asegurar una libertad que no va a tener a no ser que no gane 5 millones de pesos. Y eso es así. Eso es Chile. Esa es la realidad. Hay que ser pragmático y en base a ese pragmatismo buscamos soluciones. Tengo un dato acá de la encuesta VAR. La de septiembre. La de septiembre. Ya. El 63% de las personas cree que la Constitución no va a mejorar ni el sistema de salud ni el de pensiones. Actualmente con la comunicación que se ha dado, y respecto a nosotros como VAR también solemos mucho decir que vamos al VAR porque en verdad vamos al VAR. Nos metemos mucho a los datos. Y tengo algunos datos que pueden ser interesantes para esta discusión. Por ejemplo, si tú quisieras con solamente el 7% de tu sueldo pagar una prestación privada de salud, es decir, una ISAPRE, tendrías que ganar cerca de 1.200.000 pesos. O sea que este es un porcentaje muy bajo de la población que solamente con lo que puede cotizar, como sin tener que poner plata adicional, puede efectivamente elegir entre llevar ese 7% a uno de los dos prestadores. Recordemos que según los datos del Ministerio del Trabajo, solamente un 12,5% de las personas ganan más que este sueldo. Entonces ya ahí nos reduce harto el universo. Actualmente las personas, hasta diciembre del 2020, que es la medición que tenemos, las personas que están en FONASA son más de 15.100.000 personas aproximadamente, que representan el 77,8% de la población. Y las personas que están en ISAPRE son 3.300.000 personas, más o menos, que son 17% de la población. Esos son los datos que tenemos. Y como dato anexo, revisamos en total 131 constituciones, de las cuales solo 2, hipotéticamente la que se está redactando ahora y la Argentina, hacen referencia a nivel constitucional de esta llamada libertad de elección. Qué bueno que mencionas eso de la libertad de elección, porque tu sector, Paloma, tanto integrantes como de la Comisión Experta como del Consejo Constitucional, durante la discusión en el Pleno, fueron bastante críticos con la redacción que quedó en el derecho a la seguridad social y salud, específicamente mencionando que petrifican el modelo de AFP y ISAPRE. ¿Cómo? Mira, esta misma libertad de elegir, porque cuando tú dices existe la libertad de elegir asegurador, tú tienes que crear distintos sistemas de aseguradora para poder libremente elegir en esta libertad de elegir, que en realidad a mi juicio no es libertad, sino más bien una trampa o una letra chica. Está obligado el Estado a crear una suerte ISAPRE y además sostenerla. Entonces eso es lo que nosotros decimos, oye, pero precisamente ese es el problema que tenemos ISAPRES y no funcionan. Entonces estamos constitucionalizando la ISAPRE, y lo mismo con las AFP. Y en la AFP quiero ser más ácida y crítica aún, porque se ha hablado de la propiedad de los fondos de pensiones. Todo el mundo está de acuerdo con la propiedad. Pero ¿quién va a ser realmente dueño de estos fondos de pensiones? Si en caso de que quedara la propiedad de los fondos de pensiones, a mí me van a decir, Paloma, estos fondos que tienes tú son tuyos. No me va a subir ni un peso la pensión. Partamos por esa base. O sea, asegurándome la propiedad, no me sube ni un peso la pensión. O sea, no me sirve de nada. Segundo, los puedo sacar. ¿Son realmente míos? ¿Tengo yo realmente el poder sobre mi fondo de pensión? Mentira, no los tengo, no los voy a poder sacar. Porque para sacarlos va a necesitar una reforma constitucional como el 10%, el 20%, ya. Y por otra parte, ¿quién va a ser realmente dueño de esos fondos de pensiones? La aseguradora, en este caso la AFP. Entonces a mí me parece que esta trampa de decirle a la gente que va a ser propio el fondo de pensión, cuando en realidad le está asegurando a la administradora, en este caso la AFP, que van a ser dueños de tu fondo de pensiones, donde tú finalmente vas a poder mirar esta operación, que no te va a subir los fondos de pensiones. Entonces a mí me parece que es un poco reírse de la gente, y aquí es cuando yo me pregunto si realmente la derecha fue con ganas reales de escribir la Constitución o simplemente fue a cobrar su sueldo durante estos meses y a hacer una sátira de lo que la gente demandó no solo desde octubre, si convengamos que este movimiento social venía desde mucho antes.
Que haya explotado en octubre es otra cosa. Pero la búsqueda de la libertad de las mujeres viene hace mucho tiempo. La búsqueda por una educación de calidad gratuita viene hace mucho tiempo. El tema de las pensiones viene hace mucho tiempo. El problema es que explotó en octubre. Pero estas demandas han sido eternas en Chile y o sea, yo no sé cuál es la intención de la derecha aquí. Paloma, y en el marco como de la comisión experta, ya con esto cerramos este primer episodio. Y teniendo en cuenta estas redacciones, ¿ustedes creen de que haya como apertura para cambiarlas hoy día como en las observaciones de la comisión experta? Yo espero que sí. Por supuesto que uno tiene que siempre tener hasta el final la esperanza. Lo veo muy difícil, lo he dicho antes también, que lo veo muy difícil. Nosotros genuinamente le pedimos a nuestro comisionado que fuera en esa misión. Pero bueno, también si no se cambia y este proceso termina siendo rechazado, tendremos que tomarnos una pausa constitucional, que me parece como el término más adecuado, y seguir trabajando para que en el futuro existan mejoras a los sistemas que hoy día, como todos sabemos, fracasaron ya. Si las FP y las ISAPRE, yo creo que independiente del proceso constitucional, iban a terminar sí o sí. Como yo siempre lo digo, mira, si quieren constitucional la FP, ya bueno, háganlo, tienen los votos para eso, pero el sistema va a fracasar si estén en la Constitución o no estén en la Constitución. Va a llegar un punto en que este modelo no va... Vamos a llegar a un punto donde todas quienes estamos aquí presentes vamos a tener 65 años, vamos a estar todas ganando 190 lucas y eso va a ser un colapso del sistema que va a ser masivo. Entonces, ¿por qué esperar que eso pase y no adelantarnos y hacer una reforma estructural importante? Y aquí yo creo que hay un dejo por parte de la AFP que no han visto la responsabilidad propia que tienen. Y a mí me sorprende que después de todo lo que ha pasado no sean las mismas AFP que han dicho ya cambiamos la fórmula porque no nos está funcionando, tenemos a la gente contenta, etcétera, etcétera. Y lo otro también importante, que hoy día la gente está obligada a estar en la AFP, que es otro tema. Yo soy hija carabinero, lo he dicho también en mi discurso. Mi papá tiene un sistema de reparto, gana más de $1 millón de pensión y yo no veo que esté explotado el sistema carabinero. ¿Qué es lo que dicen? Que el sistema de reparto es lo peor. Bueno, mi papá está ahí y recibe todos los meses su pensión de sobre $1 millón. ¿Por qué no puedo yo tener esa pensión? ¿Por qué no todos los chilenos? Bueno, igual es una discusión. Yo soy bien crítica con el tema de las pensiones porque me preocupa. Sí, te escuché en el pleno, sí. Esa fue parte de una cita nomás de tu intervención, pero esa intervención, como dije, estuvo bien potente. Y bueno, esa discusión en el pleno, tanto izquierda o derecha, que estábamos con la Steffi ahí mirándola atentamente, también estuvo bien... Estuvo intensa. Estuvo intensa. Fueron uno de los primeros capítulos que despacharon ustedes. Sí. Y bueno, vamos a tener que seguir esperando entonces cómo avanza el proceso constitucional. Y por supuesto agradecemos a Steffi de Bar Constitucional, a Paloma, consejera de Revolución Democrática y del Frente Amplio, que a pesar de sus apretadas agendas decidieron acompañarnos hoy. Saludamos a nuestra fiel audiencia y nos reencontramos la próxima semana con un acuerdo no de parte de la comisión experta. Eso lo vamos a descubrir en el próximo capítulo, pero también ustedes pueden ir adelantando en nuestro sitio web laneta.cl y en nuestras redes sociales laneta.cl. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hasta luego, chao. Chao. Esto fue La Informante, un programa de La Neta para que le sigas el rastro a la última etapa del proceso constitucional.